Las cosas más perturbadoras que hicieron los emperadores romanos. Si bien la gente suele quejarse, a menudo con razón, del comportamiento de varios líderes actuales, incluso acusados de matones y carniceros, en términos históricos, la humanidad ha visto cosas mucho peores. Pero quizá ninguna otra élite gobernante ha superado a la de los emperadores romanos en libertinaje, crueldad y propensión a los excesos. Si se ha de creer a los historiadores antiguos, especialmente a Tácito, Suetonio y Dion Casio, los emperadores de Roma hicieron cosas realmente perturbadoras, y las siguientes son algunas de las más escalofriantes. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nerón mató a su propia madre. Nerón Claudio César Augusto Germánico, nacido el 15 de diciembre del año 37 de la Era Común, como Lucius Domitius Ageno Barbus, fue el último emperador romano de la dinastía Julio-Claudia, tras reinar entre los años 54 y 68. Fue el hijo único del político Cneo Domicio Enobarbo y Julia Agripina, conocida como Agripina la Menor, bisnieta del primer emperador Augusto, hermana del tercero, Calígula, y sobrina del cuarto, Claudio. El 23 de marzo del año 59, quinto de su reinado, Nerón asesinó a su madre, Agripina la Menor, una de las mujeres más influyentes de la dinastía Julio-Claudia. ¿Cómo era la relación de Nerón con su madre? Agripina intentó utilizar la juventud de su hijo para moderar su gobierno, objeto de privilegios, como aparecer en las monedas junto a Nerón, y presenciar las sesiones del Senado detrás de una cortina. En el mismo primer año de su gobierno, Nerón convirtió en su amante a Claudia Acte, una liberta oriunda de Asia Menor, relación que fue desaprobada fuertemente por Agripina la Menor, y las relaciones madre-hijo empezaron a agriarse. Agripina comenzó a promover a su hijastro británico como posible sustituto de Nerón, y el emperador lo hizo envenenar, lo que detonó una lucha de poder entre madre e hijo. ¿Cómo Agripina la Menor ayudó a que Nerón llegara al poder? Probablemente ninguna mujer de su tiempo conocía las interioridades y complejidades de la política romana mejor que Agripina la Menor. La influencia de Agripina fue esencial en el ascenso de Nerón al poder. Estaba casada con el emperador Claudio y consiguió que éste adoptara a Nerón para convertirlo en heredero del trono, por encima de Británico, el hijo biológico del monarca. ¿Por qué Nerón quería matar a su madre? La promoción de Británico por su madre fue percibida como una amenaza por Nerón, y el hijo de Claudio murió envenenado en el año 55. Mientras Nerón iba consolidándose en el poder, la influencia de Agripina empezó a menguar, y el emperador la sacó del palacio y le redujo sus privilegios. Muerto Británico, es posible que Agripina intentara otras alianzas políticas en contra de su hijo, lo que habría llevado al emperador a matar a su madre. ¿Cómo Nerón mató a su propia madre, según Tácito? Según Tácito, Nerón consideró hacer apuñalar o envenenar a Agripina, pero pensó que eran métodos muy sospechosos y decidió matarla en un accidente provocado. Agripina abordó un barco cuyo techo de plomo se derrumbó, matando a uno de sus asistentes, pero dejándola ilesa a ella. Nerón tenía previsto que el barco se hundiera, pero esto no ocurrió, y su madre nadó hasta la orilla. Después, hombres enviados por el emperador entraron en la villa de Agripina la Menor y la mataron a garrotazos. ¿Cómo Nerón mató a su propia madre, según Suetonio? Según Suetonio, Nerón falló en 3 intentos de envenenar a Agripina. Luego planeó que el techo de su habitación le cayera encima, pero su madre fue avisada a tiempo. También fracasó en matarla en un accidente náutico parecido al narrado por Tácito. Finalmente, Suetonio señaló que Nerón hizo ejecutar a su madre, haciendo que pareciera como una muerte por propia voluntad. ¿Cómo Nerón mató a su propia madre, según Casio? Dion Casio también narró el accidente del barco, pero de manera algo diferente. La embarcación se abrió por debajo y Agripina cayó al agua, nadando hasta la orilla, mientras los marineros mataban a otra mujer. Después el emperador envió a Liberto Aniceto, su antiguo tutor, a asesinar a Agripina, e informó al Senado que su madre había muerto por decisión propia. Número 2. Nerón mató a su esposa Popea Sabina. Popea Sabina, también conocida como Ogygia, fue una noble romana que se convirtió en emperatriz como segunda esposa del emperador Nerón, su tercer marido.
Había estado casada con el futuro jefe de la Guardia Pretoriana, Rufio Crispino, y con el futuro emperador Otón, y los historiadores de la antigüedad la describen como una mujer bella e intrigante, que utilizó sus intrigas para llegar al trono como emperatriz consorte. Según Suetonio y Tácito, Nerón mató a Popea de una patada en el vientre. Nerón también mató a su primera esposa Octavia. Estando casado con su primera esposa, Claudia Octavia, hija de Claudio, Nerón se hizo amante de Popea Sabina. Popea empezó a presionar al emperador para que matara a su esposa y Nerón terminó divorciándose de Octavia y desterrándola cuando su amante quedó embarazada. Luego la hizo ejecutar cuando el destierro provocó una protesta pública. Cuando murió, Popea estaba embarazada. Según Suetonio, estando embarazada de su segundo hijo, Popea tuvo una feroz discusión con Nerón en el año 65, porque éste pasaba demasiado tiempo en las carreras, y el emperador la mató de una patada en el abdomen. Tácito señala que la patada fue un arrebato casual, mientras que Casio sostiene que Nerón saltó sobre el vientre de su esposa, añadiendo que no sabía si había sido accidental o intencional. Considerando los severos prejuicios que tenían respecto a Nerón los tres historiadores antiguos, sus colegas modernos estiman que Popea posiblemente murió por complicaciones de parto. Nerón guardó luto por la muerte de Popea. Popea recibió un funeral de estado y fue objeto de honores divinos, mientras Nerón parecía un afligido viudo guardando luto. Durante los funerales, el emperador hizo quemar el equivalente a un año de producción del incienso arábigo. Número 3. La relación de Calígula con sus hermanas. Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, fue el tercer emperador romano, reinando entre los años 37 y 41 de la Era Común. Descrito como cruel, disoluto y errático, se dice que sostuvo relaciones incestuosas con sus hermanas y nombró cónsulo a su caballo. Sin embargo, se desconoce en qué medida son ciertas las cosas que se le atribuyen, ya que varias fueron divulgadas por sus enemigos políticos. Al comienzo fue muy popular. Cuando el joven y carismático Calígula llegó al trono, marcó de inmediato un agudo contraste con Tiberio, su predecesor descrito como solitario y paranoico. Se afirma que comenzó siendo un gobernante popular, que rebajó los impuestos, amnistió a los exiliados y puso fin a los juicios por traición. Según Filón de Alejandría, Calígula fue el primer emperador que provocó una general admiración. Se dice que su hermana favorita era Drusila. Un relato de Suetonio describe a Calígula sosteniendo relaciones con sus hermanas, en medio de sus suntuosos banquetes, ante la horrorizada mirada de los invitados. Se dice que su favorita era Drusila, a la que nombró su heredera y proclamó diosa tras su temprana muerte. Tácito, quien nació 15 años después de la muerte de Calígula, señaló que el del incesto era un rumor, y Filón de Alejandría, asistente a uno de los banquetes del emperador, no mencionó la presunta relación incestuosa. Mandó azotar las olas. Otra de las extravagancias de Calígula señaladas por Suetonio es que le declaró la guerra a Neptuno, dios del mar, y ordenó que azotaran a las olas, después de su fallida invasión de Britania. Para humillar a los legionarios participantes en la fracasada campaña, les ordenó la degradante tarea de recoger conchas marinas, aunque los recolectores agradecieron que no los ejecutara. Número 4. El horrible castigo de Nerón para los cristianos. Unas décadas después de la crucifixión de Jesús, Nerón inició las primeras persecuciones de los cristianos por parte del gobierno romano. Tras acusarlos del incendio de Roma en el año 64 de la Era Común, un suceso sobre el cual aún hay dudas sobre su historicidad, hizo ejecutar a los apóstoles Pedro y Pablo y a muchos otros miembros del cristianismo primitivo, mediante crucifixiones, decapitaciones y otros atroces métodos, como echarlos frente a jaurías de perros. Nerón, arquitecto de las persecuciones cristianas. Nerón es con frecuencia presentado como el cruel arquitecto de las persecuciones cristianas durante las primeras décadas del cristianismo, debido a los brutales métodos con los que trató de eliminar a la incipiente religión. Las persecuciones comenzaron cuando, supuestamente, Nerón hizo incendiar la ciudad de Roma para convertir a los cristianos en chivos expiatorios. Tácito escribió: primero Nerón hizo arrestar a los que se declararon cristianos, y por sus declaraciones, un gran grupo de otros fue condenado. Según Tácito, los cristianos eran vestidos con pieles de animales antes de ser echados a los perros. Nerón presumía de ser un hombre que entendía al pueblo y convirtió las ejecuciones de los cristianos en un espectáculo público de los que emocionaban al populacho romano, y a decir verdad, a todos los estamentos sociales de la Roma imperial, incluyendo las vírgenes vestales, quienes 2 décadas después tendrían palcos reservados en el Coliseo. Esta dramática época para los cristianos fue resumida así por Tácito:
Su muerte se convirtió en un deporte. Vestidos con pieles de animales, eran despedazados por perros o crucificados. Otros cristianos eran empapados en alquitrán y colgados en postes. En la noche, los verdugos encendían las antorchas humanas para iluminar las calles romanas, mientras resonaban los espantosos gritos de los supliciados entre el hedor de la carne quemada. Número 5. Las extravagancias y depravaciones de Cómodo. Al igual que algunos de sus antecesores y sucesores, Lucio Helio Aurelio Cómodo creía ser la reencarnación de una figura heroica o divina. En su caso, Hércules, el hijo de Júpiter, de fuerza descomunal, según la mitología latina. Cómodo ocupó el trono romano entre los años 176 y 192, distinguiéndose por sus hábitos depravados y sus raras acrobacias que parecían diseñadas para reafirmar su supuesta condición divina. Cómodo fue definido como deshonesto, cobarde, cruel y lujurioso. Numerosas estatuas presentaban a Cómodo en todo el Imperio Romano como un Hércules redivivo, capaz de liquidar a hombres, bestias y seres fantásticos. A pesar de sus ínfulas heroicas, Dion Casio, quien fue contemporáneo con Cómodo, presenta al emperador como un cobarde. El historiador romano escribió: Cómodo no es de naturaleza malvada, pero, por el contrario, es el hombre menos honesto que jamás ha vivido. Su gran simplicidad, unida a su cobardía, le ha hecho ser esclavo de sus compañeros. Las malas influencias le han hecho desviarse del camino del buen hacer y, al principio por su ignorancia y al final por la creación de una segunda naturaleza, han hecho que sus actos crueles y lujuriosos se hayan convertido en un hábito. Fue asesinado en una bañera. Cómodo sentía tanta pasión por los combates de gladiadores que se vestía de Hércules para combatir contra oponentes que, por supuesto, eran incapaces de causarle el menor daño. El 31 de diciembre de 193 su concubina Marcia le sirvió comida envenenada, pero Cómodo la vomitó y fue a darse un baño, donde el liberto Narciso lo asesinó en la bañera. Número 6. Heliogábalo escandalizó a Roma con su comportamiento religioso y sus relaciones. Marco Aurelio Antonino Augusto, más conocido como Heliogábalo, nombre proveniente de su culto al dios sirio Elagábal, fue emperador romano durante 4 años, entre 218 y 222, y solo tenía 18 años cuando fue asesinado. Durante su reinado, Heliogábalo hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y escandalizó a Roma con su comportamiento. Se dice que sostuvo múltiples relaciones homosexuales y que usaba peluca y maquillaje, para consternación de sus allegados. Fue acusado de haberse prostituido en el palacio imperial. Heliogábalo sustituyó al dios Júpiter, máxima figura divina del panteón romano, por su dios asimilado Deus Sol Invictus, obligando a la élite de su gobierno a rendir culto a la deidad, de la que se autonombró sumo sacerdote. Fue acusado de haberse prostituido en el mismo palacio imperial, como parte de un ritual religioso, comportamiento que provocó el rechazo del Senado y de la Guardia Pretoriana, sembrando las bases de su asesinato. Fue entronizado y asesinado en conjuras promovidas por su abuela. El emperador Caracalla fue asesinado en 217, reemplazado por Macrino, prefecto de la Guardia Pretoriana. Julia Mesa, tía de Caracalla y abuela de Heliogábalo, consiguió que la Tercera Legión iniciara una revuelta que desembocó en la derrota y muerte de Macrino, y en el ascenso de su nieto mayor al trono, con tan solo 14 años, comenzando el controversial reinado. La misma Julia Mesa, escandalizada por el comportamiento de su nieto, promovió la conjura de la Guardia Pretoriana que asesinó a Heliogábalo. La pésima opinión de los historiadores antiguos sobre el joven emperador trascendió a sus colegas posteriores. En el siglo XVIII, Edward Gibbon dijo que Heliogábalo se abandonó a los placeres más groseros y a una furia sin control. Número 7. El cruel y glotón Vitelio sufrió una muerte espantosa. El emperador romano Vitelio gobernó solo durante 8 meses, entre abril y diciembre del año 69, pero fueron más que suficientes para acreditar su fama de crueldad y glotonería. Si bien se afirma que Vitelio realizó algunas reformas administrativas para el mejor manejo del imperio, en última instancia solo ha sido recordado como un glotón cruel. Suetonio lo retrató como un amante tan compulsivo de la comida y la bebida, que realizaba hasta 4 banquetes a lo largo del día para satisfacer su gula. Su fama de crueldad deriva de una versión que sostiene que mató de hambre a su propia madre, o que hizo que se envenenara. Sus modales dejaban mucho que desear. Al parecer, Vitelio no solo era glotón, sino también amante de los sabores exóticos, y enviaba a los buques de la armada romana a buscarle alimentos raros por los confines del imperio. Igualmente tenía poca elegancia social, ya que exhortaba a los miembros de su élite a organizar banquetes a los que se autoinvitaba.
Sufrió una muerte horrenda. Vitelio había sido proclamado emperador por las legiones occidentales, mientras el ejército de Oriente proclamaba a Vespasiano. Se produjo el enfrentamiento y Vitelio fue derrotado. Suetonio narró su muerte así. Lleváronle casi desnudo al foro, con las manos atadas a la espalda, una cuerda al cuello y las ropas destrozadas, prodigándole los peores ultrajes por todo el trayecto de la vía sacra. Cerca ya de las hegemonías, le desgarraron, en fin, a pinchazos con las espadas y por medio de un gancho lo arrastraron hasta el Tíber. Número 8. Caracalla mató a su hermano para gobernar en solitario. Tras la muerte de su padre, Septimio Severo, Caracalla ocupó el trono romano junto con su hermano Geta en el año 211. En diciembre de ese mismo año, Geta fue asesinado por la guardia pretoriana, presuntamente por órdenes de su hermano. Su nombre real era Marco Aurelio Antonino y Caracalla, un apodo que le pusieron por un abrigo con capucha de ese nombre, que se usaba en las Galias y puso de moda en Roma. Asesinó a 20.000 alejandrinos en una venganza. Caracalla ganó reputación como un gobernante sanguinario, tras ser señalado como fratricida y aniquilar no solo a los partidarios de Geta, sino a cualquiera que se opusiera a su gobierno. Hizo asesinar a 20.000 ciudadanos de Alejandría después de que una sátira teatral se burlara de él. Muchos melómanos lo recordarán por las termas de Caracalla, las segundas más grandes de Roma, que hizo construir. Fue asesinado por órdenes de Macrino. Las fuentes antiguas presentan a Caracalla como cruel y tiránico, una imagen que ha sobrevivido hasta la modernidad. Los artistas de la Francia revolucionaria revivieron su figura al encontrar paralelismos con la de Luis XVI, y las obras modernas siguen representándolo como un malvado. A su favor hay que señalar el edicto que lleva su nombre, que concedió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Caracalla fue asesinado en 217 en medio de una campaña contra Partia, cuando un soldado de nombre Julio Marcial lo apuñaló por orden del prefecto pretoriano Macrino, proclamado emperador por el ejército. Número 9. Su propia madre dijo que Tiberio era un aborto de hombre. Como segundo emperador del Imperio Romano, Tiberio sucedió a Augusto, reinando durante 22 años y medio entre el 14 y el 37 de la Era Común. Tiberio Julio César Augusto es recordado por sus varios logros, especialmente militares. Fue uno de los comandantes de tropas más exitosos del imperio, y sus conquistas de Panonia, Dalmacia y Recia, y partes de Germania así lo avalan. Sus contemporáneos presentaron a Tiberio como perverso, colérico y hosco, y su propia madre, Livia Drusila, no tenía mejor opinión de él. Según Suetonio, Livia a menudo llamaba a su hijo un aborto de hombre, que solo había comenzado pero nunca había terminado. Suetonio lo presentó como un depravado. Suetonio describió que el emperador tenía fama de realizar depravaciones que uno apenas puede soportar contar o que le cuenten, y mucho menos creer. Aunque es posible que las acusaciones de perversión sexual que cayeron sobre Tiberio fueran invenciones de sus enemigos políticos, dan una idea de lo que el pueblo romano estaba dispuesto a creer sobre sus gobernantes. Los romanos se aliviaron con su muerte. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37 a los 77 años de edad, y según Tácito, su muerte fue recibida con alivio por el pueblo romano, que se libraba de un emperador que ya no gobernaba, con el imperio funcionando por inercia. Tras su muerte, Tiberio fue sucedido en el trono romano por su sobrino nieto, Calígula, quien tampoco hizo mucho por mejorar la imagen de los emperadores. Número 10. La paranoia de Domiciano. Al parecer, Domiciano era inteligente, culto y equilibrado, pero tras sofocar una rebelión, su carácter se agrió y ordenó ejecutar a muchos opositores políticos. Suetonio narró que un día el astrólogo Ascletarión pronosticó que Domiciano moriría pronto, a la quinta hora, entre las 10 y las 11 de la mañana actualmente, y el emperador lo hizo llevar a palacio. El astrólogo ratificó su pronóstico, diciéndole que sería devorado por perros, lo que no fue una actitud muy juiciosa, ya que Domiciano lo hizo degollar inmediatamente, mandando a quemar su cadáver. Se dice que una tormenta inesperada apagó la pira y unos perros empezaron a mordisquear el cadáver, lo que le metió el miedo en el cuerpo a Domiciano cuando se lo contaron. Desde ese momento el emperador no se apartaba de su guardia hasta que le avisaban que la quinta hora había pasado. El asesinato de Domiciano. Domiciano fue asesinado en el año 96 por una conspiración palaciega y, según se afirma, los conspiradores convencieron a un sirviente para que le dijera que ya había pasado la quinta hora. El emperador se relajó, creyendo que había ganado un día más de vida, y los complotados lo apuñalaron.
Su esposa fue implicada en el crimen. Suetonio afirmó que el líder de los conspiradores era el chambelán imperial Partenio, enojado con el emperador porque había ordenado la ejecución de su secretario Epafrodito. Dion Casio incluyó en el complot a Domicia Longina, la esposa de Domiciano. Sin embargo, el dolor y devoción posterior mostrados por la viuda hacen dudar de esta versión. Número 11. Septimio Severo fue un militarista sagaz y cruel. Tras llegar al trono romano en el año 193, Septimio Severo razonó que, si ponía incondicionalmente de su parte a los legionarios romanos, podría neutralizar al Senado, que era su principal frente opositor. Severo mejoró notablemente las condiciones de vida de los soldados romanos, incluyendo un aumento importante en su paga, y aseguró la base de su poder y de su férreo reinado militarista. Mató a decenas de senadores. Septimio Severo había alcanzado un notable prestigio militar tras su victoriosa campaña contra los partos, permitiéndole a Roma controlar Mesopotamia, y no vaciló en utilizar su ascendencia entre las legiones para meter por el aro al Senado romano. Para ello acampó a 50.000 soldados en las afueras de Roma e inició un proceso sistemático de asesinato de senadores que se le oponían, bajo la excusa de que eran hombres venales y corruptos, matando a decenas de ellos. Su crueldad se extendió a los cristianos. A pesar de su crueldad y dura actitud contra sus adversarios, buena parte del pueblo romano respaldó al general que había traído un nuevo periodo de gloria al imperio, después del desastroso reinado de Cómodo. Los cristianos fueron una de las excepciones a ese amplio respaldo popular, al ver, horrorizados, cómo aumentaron los martirios durante el gobierno de Severo. Número 12. Teodosio I masacró a 7.000 personas. Teodosio I el Grande es conocido por establecer al cristianismo como la religión oficial del imperio. Fue el último emperador que gobernó todo el imperio romano, ya que poco después la Roma imperial se dividió en Occidente y Oriente. Menos conocida es una masacre que perpetró en Tesalónica, en la que murieron unas 7.000 personas. La masacre de Tesalónica. En el año 390, un popular auriga de la ciudad griega de Tesalónica, sometida por Roma, fue encarcelado bajo la acusación de homosexualismo, después de que presuntamente intentó seducir a un joven romano. Al negársele la libertad al conductor de carros, los tesalónicos se amotinaron y en el motín resultó muerto un jefe militar romano. La venganza del emperador fue taimada, cruel y masiva. Ordenó la celebración de una gran carrera de carros, y cuando el estadio de Tesalónica estaba repleto de espectadores, sus puertas fueron cerradas. A continuación, cerca de 7.000 tesalónicos fueron asesinados por los romanos. Teodosio se arrepintió de su plan demasiado tarde. Se afirma que el emperador se arrepintió de su plan criminal, pero la orden de paralizar la masacre no llegó a tiempo. La historia retrata a Teodosio I, originario de la provincia romana de Hispania, como un cristiano devoto, siendo un santo de la Iglesia Ortodoxa. Murió en el año 395 de un edema pulmonar, en Milán, a los 48 años. Número 13. La brutal limpieza religiosa de Diocleciano. Cayo Aurelio Varelio Diocleciano Augusto reinó en Roma entre los años 284 y 305, poniendo fin a la crisis del siglo III y estabilizando el imperio. Aseguró las fronteras imperiales, eliminó amenazas y gobernó como un autócrata. Durante su reinado se iniciaron las llamadas persecuciones de Diocleciano, que se extendieron hasta el año 313. Este fue el último y más sangriento proceso persecutorio contra los cristianos en el Imperio Romano, que se manifestó con su máxima virulencia en las provincias orientales. Las persecuciones constituyeron una gran pérdida de vidas y de documentos. En febrero de 303, Diocleciano ordenó la destrucción de la iglesia cristiana de Nicomedia, incluyendo la quema de sus escrituras y la confiscación de sus bienes de mayor valor. Inmediatamente el emperador promulgó el edicto contra los cristianos, cuyos principales objetivos eran el alto clero y las propiedades de los fieles al cristianismo. El edicto ordenaba también la destrucción de los lugares de culto, de los libros litúrgicos y de cualquier texto cristiano, lo que constituyó una gran pérdida documental sobre el cristianismo primitivo. Tiempos de martirio. Aunque resulta imposible saber con exactitud cuántos cristianos murieron durante las persecuciones de Diocleciano, se estima que la cifra se ubicó entre 3.000 y 3.500 personas. Los nombres de gran cantidad de los cristianos martirizados fueron preservados por la memoria popular, así como sus restos y reliquias, y hoy son venerados en sus lugares de origen en España, Italia y diversos países orientales. Número 14. La debilidad e ineptitud de Honorio. Honorio es considerado uno de los peores emperadores romanos, pero no por su crueldad, vida disoluta,
codicia o locura, sino por su debilidad e ineptitud. Reinante en el Imperio Romano de Occidente durante 28 años, entre 395 y 423, en su descargo hay que señalar que llegó al trono siendo un niño de 10 años y probablemente quedó traumatizado a temprana edad por la responsabilidad. La primera parte del reinado de Honorio dependió del liderazgo militar del general vándalo, Estilicón, quien lo persuadió de que se casara con su hija María para estrechar lazos. Es señalado como el principal causante de la debacle del Imperio de Occidente. Durante el periodo de Honorio en el trono romano se produjo el desmembramiento del Imperio de Occidente, y cuando el emperador murió en el año 423, Roma estaba al borde del abismo. En un momento en el que Roma se encontraba sometida a una feroz erosión por los violentos ataques extranjeros y las disensiones internas, la timidez, debilidad e ineptitud atribuidas a Honorio son señaladas como el principal factor contribuyente a la disolución final del Imperio de Occidente. Murió sin heredero. Honorio murió de hidropesia y sin heredero a los 38 años, por lo que su sobrino, Teodosio II, quedó reinando en los dos lados del imperio. Sin embargo, pronto se desató una guerra civil que acercó a la Roma occidental, un poco más a su colapso final del año 476. Número 15. Valentiniano I murió en medio de una violenta rabieta. En el año 374, la tribu germánica de los cuadros, que vivía en los territorios romanos que ocupan la actual Eslovaquia y la región checa de Moravia, se instalaron en la provincia romana de Panonia. Los cuadros estaban furiosos con Roma por el asesinato a traición de su rey Gabino y por la construcción de fortificaciones romanas en los que consideraban sus dominios. Este mismo año, el emperador romano Valentiniano I llegó a la región al frente de un gran ejército y convocó a los cuadros a su presencia. La reunión realizada en Brigetio, en la actual Hungría, transcurrió en términos muy violentos, hasta el punto de que Valentiniano I sufrió un ictus cerebral en medio de una rabieta que le causó la muerte. Valentiniano I fue un emperador atípico. En términos generales, la administración de Valentiniano I es descrita como eficaz y honesta. Era meticuloso y estricto en el cobro de impuestos, pero invertía el dinero con disciplina, sin despilfarros ni lujos. A pesar de que comenzó siendo un soldado analfabeto, construyó escuelas en Roma y nombró un médico en cada uno de los 14 distritos de la ciudad, lo que mejoró la situación de salud. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 15 cosas más perturbadoras que hicieron los emperadores romanos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.